Hola, bienvenidos a un video más de Why Not There. Y disculpen mi pronunciación, nunca he podido pronunciar bien nuestro canal, pero me gusta mucho el nombre, así que no se fijen en eso. Pero la verdad es que estamos muy emocionados, el Nata y yo, por hacer este video. Sí. Habíamos, ¿cómo se dice? Pospuesto, ajá. Mucho esto, entre cosas de la vida y todo, pero la verdad es que Dios había puesto este tema en nuestro corazón para compartir, ya que hemos estado rodeados de muchas situaciones, circunstancias, personas, momentos y todo, que Dios había estado hablando muy fuerte a nuestra vida y nos había dicho como, Sí. esto tienen que recordarlo, ¿no? Y tenemos que recordar cada una de las personas que creemos en Jesús, pero también aquellas que no lo conocen puedan ver lo extraordinario que es Él en este sentido. Entonces, para empezar, me gustaría... Sí, bueno, solo añadir que básicamente fue un tema que estuvimos platicando tú y yo, ¿no? Como un ratito y justo Dios nos puso en el corazón como grabar nuestra conversación nada más. Sí, justo. Más que nada no es un estudio, una predicación, no es nada de eso. Más que nada, como dice Nata, estábamos ahorita acomodando todo y me gustó mucho lo que dijo, ¿no? Porque es nada más hacerlos parte de nuestras conversaciones cotidianas. Son pláticas que hemos tenido nosotros y dijimos, pues hay que incluir a nuestros amigos ahí. Y compartir esto. Ajá, exacto. Entonces, pues bueno, ¿cuál es el tema? ¿De qué hemos estado hablando tú y yo? Tú di el tema y yo quiero introducir con un versículo. Ok, el tema que nosotros aterrizamos fue, ¿conoces acerca de Dios o conoces a Dios? Cosas completamente distintas y es la conversación que hemos tenido como en estos últimos días. Sí, y para eso quiero dar lectura a este versículo. Vamos a hablar de algunos otros versículos por aquí, pero quiero empezar con este. Y dice así, es Colosenses 1:6. Y dice, esa misma buena noticia que llegó a ustedes ahora corre por todo el mundo. Da fruto en todas partes mediante el cambio de vida que produce, así como les cambió la vida a ustedes desde el día que la oyeron y entendieron por primera vez la verdad de la maravillosa gracia de Dios. Qué cool. Entonces, yo quería empezar con esto porque a mí me llenaba mucho el corazón, ¿no? Porque yo decía, ay Dios, yo creo que entiendo lo que tú me estás tratando de decir, pero ¿cómo lo explico, no? ¿Cómo les hago entender esto? Que no vengan palabras de mí, sino tuyas, ¿no? Y creo que cuando encontré este versículo me llamó mucho la atención porque dije, sí, es cierto. ¿Qué pasa cuando uno empieza a conocer a Jesús? Cuando uno dice, ay, yo soy creyente, yo soy cristiano, o yo sí conozco a Dios, yo sí sé quién es y todo eso. Pero yo creo, hay muchas personas que nos hemos encontrado que dicen que conocen a Dios, ¿no? Como que yo sí lo conozco, tal vez porque crecieron en una iglesia, tal vez porque en algún momento de su vida tuvieron alguna conexión con la religión, o simplemente porque están acostumbrados, ¿no? Sí, sus papás son creyentes. O algo así, ¿no? Algo por el estilo. O genuinamente entienden lo que, o sea, racionalmente entienden, como, sí, el sacrificio, sí, esto, pero no produce frutos. No produce frutos. Sí, yo creo que todo esto salió a conversación entre Jess y yo porque veíamos muchos ejemplos en nuestro día a día en donde decían una cosa, pero con sus acciones decían otra completamente distinta, ¿no? Y bueno, eso era como, yo sí creo en Jesús, pero en sus acciones no veíamos a Jesús, ¿no? Y creo que el mensaje de Jesús siempre ha sido como, sean como yo, amen al prójimo, esto, el otro. Y cuando una persona dice creer en Jesús, no sentimos, o bueno, la palabra dice que no basta con creer, sino hay que hacer, ¿no? Y justo esta conversación empezó por esos ejemplos, porque veíamos a personas diciendo, pero no siendo. Entonces generaba como esa cosquillita en nuestro corazón de, es interesante. Sí, y creo que también es, no sé, pensándolo así, creo que es un poco el celo de Dios, en cierta forma. El celo de Dios, pero también el amor por todas las personas, ¿no? Porque decimos, ¿cómo hacerle entender a una persona
que te está diciendo amo a Dios, pero sus acciones son sí. son todo lo contrario. Y dices, yo quiero creer en tu palabra y quiero creer que tú amas a Dios, Sí. pero como estamos hablando y diciendo, llegamos a un punto en donde Nata y yo dijimos, chale, o sea, ¿cómo podemos hacerles ver que no aman a Dios No, verdaderamente? y es que escuchen el conflicto, porque cuando una persona no cree en Jesús, es entendible que no viva conforme a la voluntad de Jesús. Ahí está claro, y creo que es fácil. Pero cuando una persona genuinamente cree Cree. que cree en Jesús y no lo vive, ahí es donde la cosa se pone difícil, porque las personas, estas que les decimos, creen genuinamente que siguen a Jesús, que son cristianos, que son creyentes y que listo, ya tienen el cielo asegurado. Pero cuando uno ve sus acciones, dice, no, no veo a un Jesús ahí, no veo que te estés comportando tanto como Jesús, no veo que estés tomando buenas decisiones, no veo que estés teniendo Haciendo un... ciertas cosas. Exactamente, entonces ahí es donde entra nuestro dilema. ¿Qué pasa con esas personas que genuinamente creen que son, pero no son, porque se nota, ¿no? Sí, y bueno, hablamos esto no desde la perspectiva de que, ay, somos Eso es perfectos un y buen que, punto. sí, o sea, Sí. de que nosotros no cometemos pecados No, y somos completamente no. geniales y como estamos en este Sí, estándar, pues entonces tú no eres exactamente. creyente, pero no es así, sino más bien, como les decía, es por el amor que Ujú. tenemos hacia los demás, que queremos como Sí. sacudirlos y como esta que acabamos de leer, ¿no? Que Sí. dice, sí o sí, dice que produce un fruto. Sí, Y ese completamente. fruto es un cambio de Sí. vida radical. Y cuando tú realmente conoces a Jesús, tú obviamente vas a querer ver ese cambio de vida en las Sí. personas porque tú sabes que eso va a ser para su beneficio. Sí. Entonces, cuando ellos genuinamente creen que saben, Ujú. pero su vida sigue siendo amargada, su vida sigue siendo Sí, rota, hay orgullo, todo, hay malas muchas palabras. cosas que tú dices, no manches, o sea, tú crees, pero no, y entonces quieres Sí. despertarlos, ¿no? Ujú. Y algo que me viene mucho a la mente es como compartir un poquito quizás de nuestra historia, ¿no? Y poner algunos ejemplos a qué nos referimos con este cambio de vida. Ujú. Y yo creo que tú que nos estás escuchando a lo mejor conoces y estás conociendo a Dios verdaderamente, que tu vida ha sido transformada, ¿no? Y que aquí puedes poner aquí tus ejemplos y comentar como, cuando yo conocí a Jesús, mi vida cambió en este aspecto, ¿no? Y ahí podemos ver ese fruto. Sí. Y algo que comentamos mucho con los chicos, Nata y yo, es acerca de que, por ejemplo, él y yo decíamos muchísimas groserías. Sí. O sea, muchas. Y que yo, genuinamente, antes de conocer a Jesús, yo, o sea, era algo que pasaba desapercibido en mi vida, como que Sí, ni lo tomaba en cuenta. Normal. Pero después antes tomaba videos y empezaba a escuchar, ya después de conocer a Jesús, empezaba a escuchar como, así me oía yo decía todo eso y de repente, pues ya, o sea, Dios empezó a cambiar como todo eso en mí y puedo decir que ahora no digo groserías, ¿no? Sí. Y digo, aunque pueda ser un cambio tan pequeño, pero es un cambio de vida para mí, ¿no? Sí, yo creo que hay que, como creyentes en Jesús, como punto número 1, por así decirlo, creo que deberíamos de mantenernos todos, los creyentes en Jesús, lo bastantemente humildes como para aceptar el consejo y la confrontación que otros amigos, hermanos o familiares nos hacen, ¿no? Porque justo este tipo de personas no se les puede decir nada, porque genuinamente creen que con que vayan a la iglesia están bien, que con que lean la Biblia está bien, que ellos ya se sienten completos. Pero si esas acciones, si ir a la iglesia, leer la Biblia, orar, no da frutos, no tiene sentido, está haciendo algo hueco, ¿me explico? Entonces, eso no te garantiza, digo, sí ayuda, pero debe de haber un reflejo, debe de haber un fruto al realizar estas acciones. No podemos leer la Biblia, aprender sobre el amor y luego ir en el tráfico e ir súper enojado y aventando el carro a todas las personas, porque eso no haría Jesús. ¿Me explico? Entonces, creo que como punto número 1 que nos ha ayudado bastante a nosotros, a ti y a mí, es el mantenernos lo bastante humildes para aceptar el consejo de otros, ¿no? Porque en el momento en que decimos, eso ya lo sé, eso pone una barrera
que no nos permite recibir un consejo, una llamada de atención, una confrontación. Y tal vez otras personas están viendo lo que nosotros no podemos ver. Y ahí es cuando entra la humildad. De si yo vengo y te digo, oye amor, creo que estás siendo un poco orgullosa en este aspecto. Sí. Deberías de serlo bastante humilde como para decir, yo no lo había notado, pero gracias, le voy a prestar más atención a eso. Sí, ¿no? O sea, yo creo que eso lo hemos aplicado como Exacto. a nivel personal, ¿no? Obviamente es difícil, o sea, yo no creo que sea fácil y es algo que con lo que también lidiamos nosotros, pero más que nada sí mantenernos abiertos quizás a la exhortación. Exacto. Y animarnos los unos a los otros. Y aquí sí, perdón, el punto que sí queremos dejar muy claro es que el que entiende, el que cree en Jesús, vive como Jesús. El creer y luego no vivir como Jesús es una creencia vacía. Lo dice Santiago. La fe sin obras está completamente muerta. No sirve de nada creer sin hacer. La fe genuina te lleva a hacer, ¿no? Y eso es el peligro que muchos no están haciendo. Genuinamente creen que Jesús murió por ellos, genuinamente creen que Jesús va a regresar, pero lo dice mismo Santiago, hasta los mismos demonios creen. Entonces es como algo que ha estado en nuestro corazón, mucho, 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 el hacer, no solo el creer. Listo, check, ya creímos, pero es necesario hacer y eso demuestra que crees. Sí, ¿no? Y yo creo que este es un punto importante porque nos lleva también a ver que cuando tú entiendes y haces es porque genuinamente Jesús está trabajando en tu corazón. Completamente. Y cambia totalmente tu propósito de vida. Y realmente te confronta. O sea, conocer a Jesús es que te confronte en todas las áreas de tu vida, ¿no? Sí. Y es que realmente empiezas ya no a vivir una vida a lo que yo quiero, a lo que yo pienso que es mejor, sino es yo quiero vivir para agradar a Dios, quiero vivir para su gloria y esto me va a llevar quizás a incomodarme toda mi vida, ¿no? Sí. Y a salir de mi zona de confort muchas veces. Entonces creo que cuando tú entiendes la santidad de Jesús, eso te lleva a anhelar esa santidad. Sí, y es que yo me pongo a pensar como muchos ejemplos, ¿no? De personas que cuando llega una situación dicen como, ay, así soy. Ay, es que sí, ese es mi carácter, así nací, así soy, ¿y qué? ¿No? Cuando Jesús no nos llama a eso. Sí somos así, pero no significa que debamos de ser así toda nuestra vida. Nacimos, crecimos, adquirimos como ciertas actitudes, ciertas cosas que no están bien y no significa que debamos vivir así para siempre. Entonces, el siempre escudarse ante las situaciones como así soy, yo soy orgulloso, yo me desconecto cuando nos peleamos, yo me enojo mucho cuando pasa esto, es un reflejo de que no estamos viviendo conforme a Jesús, ¿no? Sí. Por decir, yo pongo un ejemplo rapidísimo de mi persona. Los hombres me entenderán que cuando uno se sube al carro es muy difícil controlar el temperamento, controlar el enojo y la ira, ¿no? Cuando Jesús lo dice que sí nos permite enojarnos, incluso sí nos permite airarnos, sí nos permite entrar en un estado de ira, siempre y cuando no pequemos. Entonces, las situaciones en el tráfico, en el carro, se vuelven un poco frustrantes porque a veces las personas no saben manejar y es difícil guardar las personas no saben manejar. Las personas no saben manejar, exacto. Uno sí sabe y de verdad que sí. Pero personalmente en el carro me descontrolaba y yo me escudaba con que así era y nunca intenté cambiar porque dije, pues así soy, me enojo, me choca que se metan, me enoja que no prendan las direccionales, me enoja que se frenen y yo me escudaba con que eso estaba bien porque así era yo.
mal, completamente erróneo. Jesús me llama a una transformación continua. Jesús me llama a cambiar y a amar a ese que se metió en el tráfico. Me llama a amar a ese que se metió en la fila. Y he aprendido a, pues, perdonar, amar en el tráfico. Y con esas pequeñas cosas he visto que no me puedo escudar con así soy. Sí, o sea, yo creo que es, como digo, sí es un proceso de toda la vida. Sí, O sea, no hay es, una frase que me gusta mucho que decía que la vida de un creyente es bien divertida. Como que todo el tiempo estás en procesos, todo el tiempo estás aprendiendo, todo el tiempo hay algo que mejorar, todo el tiempo hay algo que quitar o algo que añadir. Entonces es sí, interesante. sí, justo es esto, ¿no? Que pues siempre vamos a tener algo que mejorar, algo que Siempre. aprender. Ujú. Y esto también me lleva a recordar un poco cuando Moisés estuvo en la presencia de Dios por mucho tiempo, ¿no? Ujú. Cuando él baja, había un cambio notorio, ¿no? Incluso físicamente en su rostro, Así que es. deslumbraba, que era algo diferente. Entonces, a mí me llamaba mucho la atención esta parte, porque yo decía, o sea, yo me ponía a pensar como, o sea, a medida que pasamos más tiempo Ujú. o Con sea, en Jesús. esa intimidad, a eso Sí. me refiero, como no es, no es solamente estuvo, ay, hola, ¿qué tal? Y se bajó. Ujú. No, o sea, fue algo, un tiempo muy intencional con Dios, Sí. en el que fue transformado, en el que fue, escuchó, en el que fue instruido, un tiempo a solas con Ujú. Él, un tiempo de intimidad que hizo que Él regresara transformado o algo en Él fuera algo, un Sí, cambio, cambió. ¿sabes? Y entonces yo siento que así es nuestra vida o debería de ser nuestra vida con Jesús, ¿no? Ujú. En el que a medida que pases más tiempo con Él, a medida de que tu intimidad con Él crezca, Mm. sí o sí, o sea, no hay manera de que no cambie algo en ti, no hay Completamente. manera, porque Él te va a llevar a esa Exacto. transformación, Y te lleva a creo ese que, cambio. exacto, y creo que hemos cometido el error de ver las prácticas espirituales como un checklist, Ujú. como un domingo de iglesia, check. Oración en la mañana, check. Oración y lectura en la noche, check. Sí, Y nos hemos acostumbrado a que nuestra vida como creyentes se basa en checklist, como listo, ya cumplí, pero no produce un cambio, es lo que estás diciendo. sí, justo porque no, o sea, Dios no quiere religión, Jesús no Exacto, quiere una relación con nosotros, exacto. una intimidad con nosotros. Entonces es cambiar la rutina por un deleite, por un gozo Sí. hacia Él. Entonces cuando tú te deleitas en su palabra, aunque te veas en un espejo y digas, ay, qué horrible soy, Mm. pero te deleitas y dices, no manches, quiero cambiar realmente esto está mal en mi vida y empiezas a verte como realmente eres y empiezas a ver a Jesús como esa persona digna de ser seguida y admirada, entonces empiezas a trabajar y a cambiar. Todo. Pero cuando sí la ves como algo que realmente Sí. tienes que hacer, o porque me dijeron que hiciera esto, o porque ya es una costumbre familiar o algo, pues entonces ya se pierde la magia, ¿no? Es Sí. como hablan mucho acerca del matrimonio, ¿no? En este sentido, de pues tienes a tu esposo y estás por años y pues como ya es tu esposo, pues ya no es como algo romántico o algo así, sino que pierdes eso, esa esencia, Mm. porque se supone que ya está ahí y ya estoy y ya va, o sea, Ya de default. ¿sabes? Sí. Pero es esa chispa que no Mm. debemos de perder con Sí, Jesús. yo creo que hay dos maneras de ver qué necesitamos mejorar, ¿no? Y una y la principal es por medio de la intimidad con Jesús, como decías. Ujú. Si uno no está en constante oración, en constante plática con Jesús, diciendo lo que uno tiene que decir y escuchando lo que Jesús tiene que decir, no va a haber manera en la que uno pueda entender qué tiene que mejorar. No sé si es el orgullo, el enojo, Oyes. la ira, la soberbia, miles de cosas que Jesús habla que tienes que cambiar, ¿no? Y la otra manera es escuchando a tus amigos, a tus familiares, a los hermanos de la iglesia, porque hay veces que ellos ven, justo como decía, cosas que nosotros no vemos. Varios toques de soberbia, varios toques de altivez, varios toques de envidia, varios toques de celos que uno no lo alcanza a ver, pero los hermanos sí.
y es importante mantener oídos abiertos y lo bastante y corazón dispuesto, pero bien, bien humildes para recibir ese consejo, ese comentario, porque si llega a ser un comentario, mi hermano, de, oye, vi que trataste mal a tu esposa, no, creo que no es correcto, y yo no estoy tan humilde, pues me enojo, ¿sabes? Y me enciendo en ira y qué te pasa y una confrontación y demás. Entonces creo que estas dos maneras ayudan mucho a ver qué está pasando en nuestra vida y qué debemos de mejorar, ¿no? Sí. Y creo que hay sin fin de versículos que nos pueden ayudar a ver cómo Jesús nos impulsa no solo a creer, sino a hacer. Muchos, pero hoy quiero leer uno rapidísimo, que es Santiago, capítulo 1, verso 22, que creo que el libro de Santiago es un libro increíble para todo esto, para hablar de obras, para hablar de acciones, ¿no? Pero en el capítulo 1, versículo 22, menciona, no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Sí. No, creo que no hay mucho que decir, es claro y conciso. Sí, a mí me llama mucho la atención porque creo que también otra de las situaciones en otras personas es que muchas veces dicen como, sí acepto el mensaje de Jesús, voy a la iglesia, o tal vez no voy a la iglesia, pero sí creo en Dios, ¿no? Sí creo en Jesús, sí creo en Dios y que existe y todo eso. Pero aquí viene también la parte en donde cuando tú empiezas a conocer a Dios, Él te va a orillar a dejar cosas. Y muchas veces las personas están negadas a dejar esas cosas. Sí. Y entonces es como, sí creo una parte de ti, pero otra déjame tranquila con las cosas que no quiero dejar atrás, ¿no? Y entonces es esta zona de confort que no queremos dejar, o esta vida vieja que no queremos dejar atrás. Y entonces es allá donde se sesga completamente nuestro crecimiento, ¿no? Porque sí creemos que Dios existe, sí creemos que soy un pecador y lo que quieras, pero al final no quiero, me rehúso a dejar de hacer prácticas, cosas, hábitos, lo que sea. Entonces eso es bien duro, ¿no? Porque como vemos, no sé, cuando Jesús llama a sus discípulos, ¿no? Inmediatamente cuando los llamaba era como dejaban lo que estaban haciendo e inmediatamente lo seguían, ¿no? Y entonces yo puedo ver como algunas situaciones así en donde creo en Dios y todo y te entiendo perfectamente, pero no quiero dejar esto, ¿no? Y entonces ahí es bien difícil, ¿no? Porque dices, ay, o sea, sí tienes que dejar cosas atrás para poder crecer, si no, eso no va a poder ser posible, ¿no? No vas a poder experimentar eso de lo que estamos hablando, esa bendición, esa gracia, ese amor, porque tú mismo estás negándote a dejar cosas. Y eso que dices es todo el tiempo. O sea, no es como los primeros 2 años de seguir a Jesús y listo. Ya dejé las cosas que tenía que dejar y ya, soy completamente creyente. O sea, eso es de toda la vida. Toda la vida hay que dejar cosas y sumar cosas. Restar cosas y sumar cosas. Actitudes, maneras de vivir, palabras, intenciones. O sea, todo el tiempo es un constante proceso y es chido porque Dios nos ama tanto que nos impulsa a eso, a cambiar, a mejorar, a que si antes manejabas de esta manera, ahora manejas de esta, a que si antes hablabas de esta manera, ahora hablas de esta, a que si antes estrechabas una mano de esta manera, ahora la estrechas de otra manera, ¿no? Todo reflejando al amor de Jesús. Y simplemente me llega como un ejemplo. Pablo, todos conocemos la historia de Pablo, que era el mayor perseguidor de los cristianos en la primera iglesia y demás. Los perseguía, los asesinaba y todo eso. Cuando él tiene el encuentro con Jesús, es algo sobrenatural completamente. Creo que nadie en el mundo va a poder experimentar lo que experimentó Pablo. Pero me encanta la primera reacción que tiene Pablo cuando todo esto sucede. Se le aparece Jesús en una super luz y Pablo pregunta, ¿quién eres? Y le dices, Jesús, al que tú estás persiguiendo. Y la primera reacción que tiene Pablo es, ¿qué quieres que haga? ¿Qué hay que hacer? ¿Cuál es el trabajo? ¿Qué se tiene que hacer?
Jesús no le dijo como, hey, tienes 2 años para empezar a cambiar tus actitudes, para empezar a crecer. O sea, la respuesta instantánea de Pablo, inmediata, fue, ¿qué tengo que hacer? Y Jesús le da instrucciones, y bueno, la conversión de Pablo es increíblemente asombrosa, pero me encanta su primera reacción. ¿Qué se tiene que hacer? ¿Cuál es el trabajo? ¿Qué hay que hacer en este mundo? Y creo que es algo que todos deberíamos hacer día a día. Preguntar, ¿qué tengo que hacer? Sí. ¿Qué tengo que mejorar? ¿Qué parte de mi vida hay que cambiar, Jesús? Y es lo que repito y repito, estar lo suficientemente humildes para decir qué tengo que cambiar. Sí. Porque en cuanto uno se cierra, la soberbia crece, el ego crece, el orgullo crece y valió todo y no hay manera de conversar con esa persona. Sí. ¿Qué es lo que sucede con este tipo de personas de las que estamos intentando hablar? Que están tan cerradas en que ya lo están haciendo bien, que no hay manera de decirles, no lo estás haciendo bien. De animarlos, de exhortarlos con amor para que vuelvan al camino correcto. Y es como dice Jess, no lo hacemos desde la perfección. Nuestra intención no es decir como tienes que ser como yo, sino hemos entendido todo esto que estamos hablando, hemos sido confrontados, hemos sido humillados, hemos peleado por todo esto y hemos llegado a entender como hay que cambiar todo el tiempo. Sí, y yo creo que el ejemplo que hablas de Pablo es padre porque estamos hablando ahorita de mucho cambio y muchas cosas dejar atrás, transformación de vida y todo, pero esto puede escucharse como muy pesado, como una carga pesada, como, ay, entonces tengo que ser perfecto para seguir a Jesús, pero no es así, sino más bien es la parte en la que a medida, o sea, en el momento, y es que yo siento que eso es parte esencial de la diferencia de conocer acerca de Dios y conocer a Dios, porque cuando tú realmente conoces a Dios, o sea, conoces el propósito, conoces su plan maravilloso, la buena noticia, automáticamente te viene como un superpoder a través del Espíritu Santo, que Él mismo, o sea, es que me encanta porque Jesús no es como tienes que cambiar y punto, bye, ¿no? Y después regresa, no, sino es tienes que cambiar esto y yo voy a ir contigo y vamos a hacerlo juntos. Y te voy a enseñar cómo. Y te voy a enseñar cómo, sigue mis pasos, ¿no? Y eso es maravilloso porque entonces es como esta parte en donde Él no te exige ser perfecto para seguirlo, sino más bien Él conoce que puedes ser mejor persona y Él dice como, hagámoslo juntos, sigue mis pasos y vas a ver que vas a poder ser mejor de lo que tú eres ahorita y de lo que tú crees que puede ser. Y entonces Él, a medida cuando lo vamos conociendo, cuando vamos cultivando esta relación con Él, es como empezamos a que eso no se nos va a hacer pesado. Cambiar va a ser un gozo y una alegría para nosotros porque vamos a decir, no manches, aparte de que el cambio que estoy haciendo le agrada a Dios, que es lo más importante, está siendo de beneficio para mi vida, ¿no? Porque me estoy rodeando de personas más sanas, porque o sea, la vida se te expande en miles de tus áreas y en todas las áreas, ¿sabes? Todo va cambiando y va cambiando para tu bien. Y eso es lo padre, ¿no? Porque a veces escuchamos, o las personas que no conocen a Dios ahorita personalmente, o en algún momento nos hemos enojado con Él, como sea, hemos creído que Dios es un Dios castigador, ¿no? En algún momento, como un Dios que limita, que todo. Pero que prohíbe. Que te prohíbe cosas, ¿no? Y que te limita cosas. Sí, lleno de condiciones. Y eres infeliz. Pero no, es todo lo contrario. Es un Dios que te pone límites porque te cuida, porque te ama y porque quiere verte crecer. Y eso es maravilloso. Y eso es lo lindo de realmente conocer a Dios. Sí, una vez que entiendes que Jesús te impulsa a cambiar porque te ama, las cosas se vuelven increíbles, ¿no? Porque me imagino un adolescente con su mamá, que la mamá le está constantemente diciendo como, hey, no te juntes con ellos, hey, no hagas esto, no llegues tarde, vístete bien, no hagas piercings, todo eso, el adolescente lo toma a mal. Sí, se enoja, se molesta. Porque no sabe que, no entiende aún que la mamá lo dice porque lo ama. Pero, porque está viendo por su bien. Exacto, pero el adolescente crece, se vuelve joven, se vuelve adulto y entiende y dice, después, ok, tengo esta educación, tengo estas amistades, tengo tales cosas porque mi mamá me cuidó, porque mi mamá fue buena y me protegió,
porque en su momento no lo entendía, pero ahora lo entiendo. Y eso es lo mismo que pasa con Jesús. Hay veces que no alcanzamos a ver por qué quiere que cambie esta cosa, pero A medida que lo conoces lo vas entendiendo. exactamente, y Sí, entiendes que es por amor. es como esto, ¿no? A medida que conoces más a Dios, es como vas conociendo mejor tu propósito de vida. Sí, eso es Y poderoso, es una frase del 2025. 25, ya es 2025. No, pero me llama mucho la atención también esto que dices, porque algo, cuando yo estábamos hablando de que vamos a hablar de este tema y todo, algo que recordé mucho es el nuevo nacimiento. Y esto a mí se me hace súper importante para realmente conocer a Dios. Ya. Porque Sí. es justo lo que dices. Ya no te basas en lo que tú crees, en lo que tú conoces, en lo que tú crees saber, en lo que tú entiendes, sino ahora eres como un bebecito que está dependiendo de ese Dios soberano que te está ayudando a caminar un camino recto y bueno. Y entonces el realmente conocer a Dios es depositarle toda tu confianza a Él, darle la mano y decir, está bien, guíame hacia cómo debo de crecer, cómo debo de caminar. Entonces creo que eso es parte esencial de conocer a Dios. Sí, completamente. Confiar completamente en Él tu vida. No, e insisto, mantente en constante comunión con Jesús, mantengámonos en constante comunión con Jesús y preguntémosle, Jesús, ¿qué quieres que cambie? Jesús, ¿qué debo de mejorar? ¿Qué debo de hacer? Y aquí está, en esto y en la oración va a estar la respuesta. Y también otro consejo que podría dar es preguntarle a las personas que te rodean. Si eres un joven o alguien que vive aún con sus papás y así, pregúntale, mamá, papá, ¿hay algo que has notado en mí que debo de cambiar? ¿Hay algo que he hecho que no está bien? Si eres alguien casado, ve con tu esposo, con tu esposa y di, amor, ¿hay algo que veas que debo de cambiar? ¿Hay algo que veas que no está bien en mi vida y que necesito mejorar? Si estás solo, ve y pregúntale a tus amigos. O sea, hay un sinfín de personas que pueden ver algo que tú no estás viendo. Y es ahí donde entra la humildad, ¿no? Que reitero, es importantísima. Sí, pues yo también, mi conclusión es, pues no sé, animar a todos los que nos están viendo ahorita. Sí. Y yo siempre me voy por las dos vertientes. Para los creyentes, muchas veces podemos estar años en la iglesia, haber conocido a Dios por muchos años, pero incluso la palabra dice, ¿no? Echarán fuera demonios en mi nombre y todo, pero Él no los va a conocer, ¿sabes? Sí. Y entonces eso a mí me vuela la cabeza y entonces es ahí donde digo, no manches Dios, o sea, danos la fuerza para realmente tener una intimidad contigo, vivir una vida para ti, porque el día de mañana que estemos en su presencia y que nos diga que no nos conozca, aunque hayamos hecho lo que hayamos hecho. Sí, en la misma iglesia de la Odisea en Apocalipsis, que en Apocalipsis 3:16 dice, no eran ni fríos ni calientes, eran tan tibios que los voy a vomitar. Exactamente, entonces, sí, perdón. No, sí, justo a eso voy, ¿no? Como, yo sé que a lo mejor ahorita quizás piensas como, yo estoy bien, o sea, yo creo que vivo una vida bien, pero yo te animaría, aunque tú pienses que ahorita estás bien y está chido todo, te animaría a no pierdas nada con pasar un tiempo de intimidad con Dios. No, y la verdad es que no está bien, nadie puede decir eso. A eso voy, o sea, justo con esta intención de que a lo mejor tú piensas, dice Nata que no, pero y bueno. sí, este video es para ti. No, o sea, tú piensas que que estás bien y todo, pero justo mi intención también es animarte a realmente a pedirle a Dios en privado qué hay en tu corazón verdaderamente. Y si en todo este tiempo realmente has vivido una vida para Él o has vivido una vida para ti. Entonces, quiero leerte el Salmo 139, 23, 24 y quiero que, bueno, más bien, no te estoy obligando, pero a mí me gustaría que pudieras hacer esta oración, ¿no? Y dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Entonces, a mí me gustaría que esa fuera nuestra oración este tiempo. Sí. Y bueno, y para ti que no eres creyente y estás escuchando por primera vez este video o has visto alguno de nuestros videos, quiero animarte porque
de esta vida transformada que hemos estado hablando es posible para ti. Sí. Es posible porque realmente, aunque tú pienses que tu vida no tiene sentido, o que tú pienses que te tocaron unos padres muy malos, o una vida bien nefasta, realmente sí hay aún esperanza y sí puedes experimentar una vida transformada completamente. Sí. Entonces, si tú quieres experimentar esa vida transformada, hoy es el día de vivirla. Entonces, acepta a Jesús en tu corazón, en tu intimidad pídele: Jesús, quiero esa vida transformada para mí, por favor, ayúdame a conocerte y mándame a personas que me ayuden a conocerte más. Uy, sí. Y entonces, que así sea. Sí. Y pues nada, ese es el tema de hoy y nuestra intención es animar, pues sí, animar y ayudarnos a exhortarnos los unos a los otros, sí, e invitar a otros a ser parte de esta gran familia de Dios. Eso es nuestro video por hoy. Sí, vamos a cerrar con una oración rápida, ¿no? Rápida. Padre, eres bien bueno y tan bueno que enviaste a tu Hijo Jesús a morir por nosotros y entendemos que ese es el amor que debemos replicar, un amor como el de Jesús. Gracias por este tiempo, te pedimos por todos los que están viendo este video, que tu Espíritu Santo, Señor, pueda tocar sus corazones y, como dice Pablo, tomar lo bueno, desechar lo malo y poner pasos en acción, Señor. Poner manos a la obra y constantemente estarnos evaluando. Danos a todos la humildad que necesitamos para poder hacer estos cambios en nuestra vida. Gracias porque eres tan bueno que hasta en lo físico quieres que te reflejemos. Gracias por el sacrificio de tu Hijo Jesús. Te amamos tanto, 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 Señor, que no podemos quedarnos callados. Oramos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Y bueno, ya, se me había olvidado una cosa. Es que, bueno, para las personas que puse el ejemplo, ¿no? De que conocen a Dios, pero que tienen mucho miedo de dejar cosas por seguirlo, solo digo, te estás perdiendo de la mejor aventura de tu vida. Sí, se vienen cosas mejores. Sí, se vienen cositas. De verdad que sí. Entonces, solo atrévete, arriésgate, es la apuesta de tu vida. Sí. Entonces, como le dijo Felipe a Natanael, ven y ve. Ven y ve de lo que estamos hablando. Así entonces, es. Pues nada, te animo en tu corazón que sueltes, dejes todo lo que tengas que dejar. Así es. Para poder cambiarlo por la relación más increíble de tu vida, que es con Jesús. Y listo. Jesús te ama. Sí. Pues sí, amigos, un abrazo a todos. Esperamos que sea de bendición. Si tienen algo que decir, ya saben, nos pueden enviar mensaje ahí en el Instagram, pueden dejar ahí el comentario o algo así. Sí, yo creo que sus comentarios de ¿qué transformó Jesús en tu vida? Entonces, solo como para escucharlos también. O que es algo que está transformando hoy en día. Sí, que Jesús está transformando hoy en día o está intentando transformar, ¿no? E igual, si quieres que oremos por ti, que platiquemos un poquito más, pues también puedes contactarnos. Así es. Y pues nada, ya ahora sí nos vamos. Vámonos. Bye, un abrazo a todos, cuídense. Bye.